Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la invitación y por supuesto una disculpa por parte del licenciado Alberto, que por cuestiones de agenda pública, pues por supuesto que se le complica. Vamos a abordar una perspectiva interesante, que de hecho voy a tomar un poco las observaciones que hizo nuestro expositor anterior, en términos de lo que está sucediendo hoy en día en la Ciudad de México, para la Ciudad de México en diferentes aristas, tomando como enfoque el ciberespacio, un componente que hoy en día a nivel Estado ya es reconocido como un componente que se debe de proteger. Y el gobierno no es exento de todos los esfuerzos que primero a nivel legal, burocráticos, políticos debemos de cumplir, y pues bueno, también las iniciativas internas que venimos manejando y planteando, sabiendo que también la Ciudad de México empieza a moverse de una manera más digital. Cada vez más son los ciudadanos que se encuentran interconectados desde la forma más básica para enviar tal vez algún mensaje hasta poder pagar impuestos o hacer cualquier tipo de proceso a nivel gubernamental. Estos esfuerzos que les vamos a enseñar son datos crudos que ya han sido reflejados por diferentes iniciativas e implementaciones dentro de la ciudad, de hecho no solo de esta oficina, sino dentro de múltiples oficinas. Y nuestro enfoque que tenemos es hackear para investigar, hacer hackeos dentro de la ciudad para ser complementados con investigaciones forenses que en una perspectiva, si la vemos a nivel documental como ensayo, metiendo un método científico, queremos conocer cuáles son las principales vulnerabilidades, debilidades, filtrados de datos que pueden existir en los sistemas que hoy en día están diseñados para ofrecer un servicio al contribuyente. Sea que lo evaluemos desde la perspectiva del sistema operativo, las redes que los están soportando, las mismas aplicaciones que se desarrollan, algunas de forma interna, algunas de forma externa, para brindar algún tipo de servicio. El hackear para la Ciudad de México se ha convertido en un bemol importante de detección. Y no solo el hackear por hackear, y tomo aquí algunos de los comentarios anteriores, aquellos que llegan a subestimar a los hackers, que solo por investigación social pasiva, es decir, que por bajar un video de internet, de YouTube, puede llegar a hackear a alguna de tus redes o tus sistemas, debería de ser una preocupación verdaderamente para el negocio, porque eso quiere decir que ni siquiera los controles, tal vez palitos 1, por los cuales prácticamente muchas tecnologías ya nacen, no se están implementando correctamente. Y algo que debemos entender también para con la ciudad es que es una ciudad que está sujeta a muchos cambios de estructuras, cambios de diversas índoles que pueden llegar a afectar la forma en que los diferentes controles de seguridad para nosotros como usuarios finales se están implementando. Así entonces, ¿qué tipos de hackeos se han venido realizando para con la ciudad? Por ejemplo, aquellos sistemas que permiten realizar algún tipo de pago, sea el pago de tenencia, algún pago de alguna factura, etcétera. Desarrollos que generalmente no están bien aplicados en términos de mejores prácticas que permiten, yo ya estoy moviendo de este lado la presentación, pero no la ven en el fondo. ¿Estoy en la anterior? Ok. Ya lo vi, está de este lado. Ok, gracias. Sistema de hackeo, por ejemplo, que permitía todavía hasta 2013 poder manipular los sistemas para bajar los niveles que tú tenías que pagar, por ejemplo, para tus líneas de captura en términos de la tenencia, en donde se puede ver prácticamente un cobro original que, siendo hackeado con las debilidades del proceso que existían, pudiéramos generar líneas de captura con la 10ª parte del precio del valor, que combinado con las debilidades del sistema, donde el capturar un registro del pago por el usuario te liberaba, por ende, los posibles infracciones que pudieras tener, pues se liberaban directamente componentes.
Entonces, los diferentes hacks que se fueron evaluando nos permitieron ir visualizando no solo las debilidades en sí de la tecnología, sino las debilidades del proceso una vez en profundidad que el hack había sido aplicado. Porque podías llegar, por ejemplo, con tu carro, con el hack aplicado, demostrando que pagaste una tenencia tal vez por 52 pesos y pasas el control vehicular para la verificación. Un punto que al final del día no es controlado tal vez en el centro vehicular, pero sin embargo a nivel del proceso en términos de pagos es un beneficio que para aquellos que lograron detectar las vulnerabilidades en los servicios ya expuestos, las pudieron explotar. Otros tipos, por ejemplo, de explotaciones, hablando ya no solo de aplicaciones, sino las bases de datos que centralizan la información, mucha de la información que nosotros también como personas privadas, como empresas, incluso como trabajadores del gobierno, también brindamos a la misma institución. Extracciones de informaciones, bases de datos, desde palitos 1, palitos 2, utilizando herramientas desde propietarias como herramientas open source. Aquí se mencionó Backtrack, que ya no deberíamos de mencionarlo, sino tal vez Kali, que sabemos que es la continuación de ese mismo esfuerzo de Offensive Security. Extracciones que por amenazas básicas, como una inserción de un campo que no es correctamente sanitizado en la aplicación web, te da un acceso en profundidad a la base de datos. Y si la base de datos tampoco cuenta con controles compensatorios que permitan bloquear hasta dónde puede llegar un hackeo en profundidad, pues prácticamente puedes hacer robo de información. ¿Qué aprendimos de todos estos eventos? Los puntos de mejora. No solo podemos ver las debilidades de la tecnología en sí, sino al explotar las mismas bases de datos podemos ver incluso patrones de contraseñas mal diseñadas, esquemas que se estaban compartiendo de manera irregular entre diferentes bases de datos. De ahí la importancia del hackeo a nivel de profundidad. No solo por saber que tenemos la capacidad de poder burlar una tecnología, porque eso creo que ya es algo inherente y pegado a un proceso, porque no hay cosa hecha por un hombre que no sea mejorada por otro. Así lo que debe de suceder en todo momento es tener la capacidad de autoevaluarnos para poder ver la mejor o determinar la mejor forma de poder mermar los diferentes eventos de riesgo. Por mencionarles otros tipos de hackeo, diferentes world walkings que se llenan a diferentes instituciones para poder medir qué tan susceptible puede llegar a ser una dependencia a ser hackeable desde afuera. Porque es muy fácil hoy en día, como bien se comentó, conseguir una antena tipo alfa de 10 hasta 15, 20 decibeles con un alcance kilometral, para que desde un café internet, si no tienes controles compensatorios correctamente adecuados en tu infraestructura inalámbrica, más allá de los controles de acceso, vas a ser fácilmente explotado, fácilmente hackeable. Tal vez utilizado como una primer puerta de acceso, pero sin lugar a duda un hacker que tenga conocimiento de tu operación, pues al final del día eres víctima de la fuga de datos, ¿sale? Los diferentes hackeos generalmente van acompañados de investigaciones forenses. Como bien se comentó, hoy en día la Ciudad de México es hackeada no solo a nivel nacional por nuestra misma gente, sino a nivel internacional. Hemos tenido amenazas directas de grupos como Anonymous, como Lusec, para diferentes actores, no solo actores, sino la ciudad en general. Así entonces debemos de ser conscientes que debemos de estar preparados a nivel de controles y la forma en que nosotros creemos que podemos hacer esa detección también tiene que ver mucho con análisis e investigaciones forenses internas, que por ser el tipo de estructura y por quien pertenecemos, pues obviamente colaboramos con diferentes instituciones que tienen capacidad de procurar justicia. Entonces están viendo casos internos, por ejemplo, de algún procurador, donde pueden recibir diferentes amenazas, qué tipo de trazas podemos nosotros investigar y hasta dónde podemos detectar ciertos indicios de cierta tecnología que puede estar conectado para poder determinar algún patrón dentro de la investigación. Investigaciones de defacement reales hasta el 2016 de páginas internas sobre servicios que se exponen a la ciudadanía.
Prácticamente ese es uno de los casos de apoyo. No menciona ninguna policía en lo particular, sino a la policía que tenga la capacidad de investigación. Y son varias que ya entran en este contexto dentro de la ciudad, para poder entregar insumos que permitan incluso llegar a las personas que pueden estar haciendo hackeos que ya tienen una afectación para los servicios que se dan en la ciudadanía. Las investigaciones, así en este contexto, también deben de ir acompañadas siempre de un plan de remediación. No hackeamos porque queremos hackear, hackeamos porque tenemos un método y hackeamos porque debemos hacerlo y por cómo va creciendo también la ciudad. Así entonces todos los hackeos van acompañados siempre del proceso de remediación. Y esa es la parte más compleja también que se da en este tipo de estructuras que vinculan muchísimos actores internos, externos, ONGs, privados, la misma estructura de gobierno que desarrolla para poder hacer migraciones de sistemas de cálculo, que en lugar de que se calculen a nivel del cliente, se calculen en el backend, fortalecer las contraseñas, fortalecer los accesos a las bases de datos, cambiarlos de manera recurrente, para que sean cada vez más difícil las personas que se dedican a afectar los sistemas que verdaderamente logren el éxito. Están viendo, por ejemplo, funciones que fueron diseñadas no solo con diferentes equipos de desarrollo, sino con interacción ya, por ejemplo, de equipos de redes, donde a través de los diferentes ataques que sufren las diferentes dependencias y la tecnología que nos expone también los tipos de ataque, cada vez se van incorporando más sentencias que procuran sanitizar las aplicaciones que se están desarrollando cada vez más. Estos esfuerzos nacen desde arriba para abajo con una cadencia que permite ir evaluando múltiples sistemas de diferentes dependencias. Las mismas secuencias que están viendo, por ejemplo, parece ser la séptima de arriba para abajo, el XML Type fue una evolución de las funciones de seguridad, cuando nosotros nos dimos cuenta que ciertos hackeos hacia nuestras bases de datos por la investigación forense estaban pasando incluso por las funciones que ya estaban sanitizadas, y eso depende también mucho por el tipo de ataque un poco más avanzado, tal vez palitos 2, palitos 3, en términos de extracción de campos de bases de datos. Y como se puede ver en la parte inferior, la forma en que también se prueban las diferentes cadenas que se van creando y distribuyendo en los diferentes sistemas que caben en la misma categoría para ser aplicado, porque tenemos diferentes desarrollos, algunos en PHP, algunos con Java, algunos hechos de diferente forma. Se empieza a permear un tipo de estructura general que permite ir haciendo ese tipo de cambios. Todas las dependencias que han sido víctimas de hackeos básicos, sobre todo, y creo que ya todos lo sabemos, redes con mecanismos de cifrado muy débiles como web, fácilmente hackeables en 5 minutos. Si es algo que ya se sabe, ¿por qué se sigue utilizando? El hecho de hacerlo y presentar los resultados permite dar también conciencia y cultura de seguridad a los administradores y a las personas que están a cargo de la tecnología para hacer ese tipo de cambios, de verdaderamente mermar lo que hoy en día sabemos que es débil por cuestiones que se utilizan de manera más regular, periódica, porque tienen un control de seguridad mucho mayor. Esto que les acabo de mencionar como ejemplos, porque hay muchísimos más que se segregan de diferentes equipos que están en diferentes momentos del tiempo de la ciudad hackeando, porque todo depende de los sistemas que se hackean. Hay sistemas que no se pueden hackear en todo momento, como puede ser los de recaudación, ¿sale? Hay momentos para hacerlo. Depende de los momentos, es como se ha intentado implementar diferentes procesos de evaluación sistemática para no solo llevar los hackeos de manera individual, sino poderlos incorporar como parte del método. ¿Y eso qué significa? Que para cada componente dentro de la ciudad
requiere ser evaluado por diferentes assessments. Y aquí me puedo montar en diferentes iniciativas porque tenemos muchas leyes internas que nos permiten hacer assessment en lo particular para saber cómo estamos cumpliendo a nivel nacional, estatal, así como organismos internacionales como ISO, como NIST, que también forman parte de una u otra forma y se va engrandeciendo el esfuerzo de todos los controles de seguridad que se empiezan a implementar para la ciudad. Así entonces, assessments que permitan visualizar hoy en día cuál es el estado de seguridad más allá de las TICs, de dónde está posicionado diferentes estructuras que conforman la ciudad, para poder reconocer ¿cuáles son las políticas internas con las cuales debemos de cumplir? Políticos de gobernanza, los manuales de la organización que se empiezan a distribuir, los reglamentos interiores del Distrito Federal, que no sé si debería de migrar ya al nombre de la Ciudad de México. Sabemos que también gobierno le juega mucho la ley de transparencia, vaya que también tiene mucho que decir respecto a la implementación de ciertos controles, la ley de protección de datos y hacia arriba podemos enumerar muchas más. Reconociendo este tipo de ejercicios dentro de la ciudad, podemos ir reconociendo proyectos, esfuerzos que ya tenemos implementado de forma interna, sabiendo qué tipo de impacto estamos generando de manera en un contexto nacional y en un contexto internacional, haciendo siempre enfoque al contexto nacional, para saber que tal vez nuestros proyectos de cumplimiento regulatorio interno externo, nuestros proyectos de seguridad en nuestros centros de datos como los de NOC/SOC, los proyectos internos que tenemos de cultura de seguridad, como poco a poco en las implementaciones internas van tocando aristas de cumplimiento en las diferentes legislaciones que nos aplican. Así entonces la parte interesante es que se ha podido combinar un modelo que se ha podido ir desplegando poco a poco para combinar prácticamente en dos modelos que seguramente ustedes están familiarizados de control, como lo es Scrum y Kanban, tableros de control que generalmente se utilizan en la industria, que tienen muchísima operación y que de una u otra forma se han podido trasladar generalmente a equipos de desarrollo como fábricas de software. Se ha podido también permear en equipos operativos que administran redes, que administran sistemas operativos, que administran bases de datos, que administran la seguridad, las TICs en general, para dentro de los procesos organizacionales, como por ejemplo el área de redes, que es el Scrum que estamos viendo abajo, solicita como parte del desarrollo, como parte de los procesos internos, como parte de implementaciones de nuevas tecnologías, como la adquisición y despliegue de nuevos sistemas operativos, en todo momento, en qué parte del proceso se deben hacer pruebas de seguridad. Así entonces los hackeos ya no solo se están realizando en los productos finales que se ejercen para la ciudad o que se implementan para la ciudad, sino también desde su nacimiento ha de estar implementados como parte de un método, porque ya desde su origen, cuando se implementa una red, cuando se hace una base de datos, cuando se genera un tipo de desarrollo, en ciertos momentos del tiempo del proceso se conectan los Kanban y los Scrum para de manera ágil, que esa es la intención de tener este tipo de metodologías, poder entregar un servicio lo más temprano para la ciudadanía y lo más seguro según los controles que se estén solicitando. Así entonces podemos ver un par de ejemplos, ¿no? de puntos de Kanban que se conectan en una estructura de entrega de servicio para un proceso de la ciudad. Entrega, por ejemplo, de máquinas, donde ya salen servicios web y bases de datos que van a gestionar datos de la ciudadanía, ya salen con cierto nivel de hardening, así como un proceso de análisis de vulnerabilidades y de pruebas de penetración. Ahorita me voy a extender a la parte del proceso y la parte humana, que complementan todo el flujo desde que nace el proceso o nace la perspectiva del proyecto hasta que se implementa y se cierra. Y obviamente en el monitoreo continuo, que nos compete a todos nosotros, es siempre estar evaluando de manera constante los elementos de seguridad. Aquí uno de los ejemplos estilo dashboards que se empiezan a permear de cómo vamos evolucionando poco a poco diferentes controles. Pareciera que no es mucho subir un punto porcentual
en las evaluaciones de los sistemas operativos. Pero quienes conozcan NIST, por ejemplo, más de 200 puntos de control que establecen sistemas operativos, el solo mover un porcentaje hacia arriba para poder mermar debilidades en el kernel, en el sistema operativo, en las aplicaciones que reciben el sistema operativo, te puede llevar a corregir alrededor de 30 o 40 puntos, lo cual es bastante interesante y va mermando poco a poco los diferentes hackeos que también se están sometiendo. Y obviamente el apoyo que también es indispensable que se tiene como parte de la ciudad, pues son los diferentes proveedores, ¿no? En este caso, por ejemplo, los enlaces. Muchos de los enlaces que ofrecen servicios importantes para la ciudadanía están detrás de lo que muchos proveedores llaman como clean pipes, administración y gestión de los enlaces, para que por si tenemos ataques de denegación de servicio se puedan prácticamente mermar. Obviamente ha sido muy difícil, sobre todo en procesos donde las peticiones son demasiadas, por ejemplo, procesos de recaudación. Pues obviamente en una ciudad donde los sistemas también son bombardeados de manera constante, de manera intencional y no intencional, pues debemos de estar preparados y también tener apoyo por parte de los diferentes actores que juegan para también establecer controles en nuestras fronteras. Todo esto poco a poco se ha ido permeando con matrices de gestión de riesgo. Y me refiero a que ha sido un trabajo que no solo debe de nacer para la ciudad, sino que ya hay muchos esfuerzos implementados de medición, de control, de medición y de gestión de riesgos dentro de la ciudad, tanto cualitativos y cuantitativos. Lo que nosotros estamos queriendo expresar es que por parte de las TICs, tecnologías de información, podemos medir un nivel de riesgo cuantitativo en términos de las debilidades que exponen los mismos fabricantes, que exponen los mismos procesos, porque todo, acorde a las metodologías como puede ser OSTM, ISAF, tiene una forma de connotación matemática, lo cual nos ha permitido ir brindando, si ven hasta abajo, lo que se llama el RAF on Risk Assessment Value, que al menos permite marcar un indicador, una línea de partida base para saber que una vez que ya establecimos un proceso de hardening, un proceso de análisis de vulnerabilidades de mejora continua, este es un nivel de riesgo que debería ir siempre ir en decremento. En el momento que nosotros veamos que esa línea de riesgo cuantitativa que se mide solo por las TICs va en aumento, quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque se están exponiendo servicios con controles inadecuados. Así entonces pasamos de la parte cuantitativa a la parte cualitativa. Al final del día el negocio también requiere exponer muchas debilidades en términos de saber cuáles son aquellas que puedo solventar en un corto plazo y cuáles son aquellas que requieren una planeación. Sobre todo porque hay muchas debilidades en procesos que no es tan fácil como se da en la IP, de pues sanitiza y corrige y despliega, porque puede que a nivel ciudad sean demasiados actores los que intervienen. Entonces el primer reto para con nuestra ciudad es coordinarnos, gestionarnos, que la participación verdaderamente se dé para poder llevar a cabo procesos de mejora continua. Tecnología, procesos, y no podemos olvidar a nuestra gente. Algo que empieza a suceder también mucho con la ciudad, y creo que ustedes también lo han visto expresado en medios de comunicación, si han ido a diferentes lugares de recaudación, tal vez han visto alguno de estos pósters. Al final del día se da un plan, o uno o varios planes de cultura de seguridad dentro de las diferentes dependencias a las personas, tanto que operan los sistemas como usuarios finales, como aquellos que los administran, para siempre estar permeando una cultura de seguridad que pretende prácticamente gestionar ese cambio en términos de lo que está haciendo el usuario y cómo venimos, por ejemplo, desarrollando, gestionando nuestras contraseñas, generándolas, y así entonces sacar postes a nivel interno que algunos pueden llegar a ser desplegados de manera general y otros dedicados en lo particular, por ejemplo, a equipos de desarrollo, para que sepan qué es lo que deben de considerar de manera mínima toda vez que estás considerando el desarrollo de una aplicación para gobierno. En conclusión, les puedo comentar que sabemos que nos falta mucho por hacer,
sabemos que las perspectivas de seguridad se pueden enfocar en muchas aristas, pueden hacer desde arriba, pueden hacer también desde abajo. En esta oficina lo que creemos es que las técnicas de hackeo hoy en día que empleamos para evidenciar cuáles son nuestras debilidades nos han llevado sin lugar a duda a mejorar nuestros controles de seguridad, implementarlos de manera correcta y bueno, en ese ciclo de monitoreo constante, evolucionar los controles que hoy en día ya han sido implementados. ¿Dudas, comentarios, histerias, sugerencias similares? Sería todo, Rafa. Por aquí tenemos una pregunta. Les recuerdo dar su nombre y la dependencia en la que están, por favor. Soy Carlos Wenceslao del ISSSTE Regional Zona Sur. De lo que yo te estoy entendiendo es, ahora en el ISO 2016, que se liberó el 15 de septiembre, tenemos que cambiar misión y visión por factores de riesgo. ¿A qué aplica en seguridad en sistemas los factores de riesgo? Yo creo que sí. Yo los he entendido en ISO de otra manera. Sí. Yo creo que el riesgo, en términos generales, se aplica en diferentes vertientes, no solo de seguridad, sino en el negocio. Sin lugar a dudas, seguridad, si yo lo veo desde la perspectiva de abajo, para ajustarme a la política de gobierno, la seguridad se tiene que ajustar a valores, se tiene que ajustar a política, se tiene que ajustar a ley. Entonces, creo que todos los ISOs caben de una u otra forma en esta estructura, para que dentro de seguridad lo único que tendríamos que hacer es mapearlo. Nosotros hemos mapeado ISO 27001, los controles de 27002, hemos mapeado también NIST, no me he metido específicamente con ese ISO, pero sería cuestión de someterlo al ejercicio, evaluarlo, ver los puntos de control que pueden llegar a aplicar y ver cómo, por ejemplo, un área de seguridad que tiene una perspectiva de hackeo y de análisis forense, aplicando esas técnicas científicas y analíticas, puede generar insumos que los pueda tomar ese ISO para lo que tengas que hacer, sea una auditoría interna, de control, por mejora, etcétera. Pero deberían de intersectarse. Perfecto, gracias, Min. ¿Alguna otra pregunta para Edgar? Edgar, te agradecemos mucho la participación con nosotros. Un aplauso para Edgar, por favor.